A continuación, tendremos los comentarios del libro El contexto funerario de la señora de Cao, a cargo del Dr. Krzysztof Makowski, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Buenos días, soy Krzysztof Makowski, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. He tenido una preciosa experiencia y un gran gusto de acompañar el proyecto desde su inicio y seguir sus avances. Agradezco a la Fundación Vice y a Regulo Franco por la gentil invitación y por la oportunidad de participar en la presentación de esta publicación de uno de los más importantes entierros de élite hallados en el Perú, la señora de Cao, excavados por Regulo Franco y su equipo. Gracias al acertado enfoque, el lector encontrará en este volumen información respaldada con imágenes para poder ubicar este fabuloso hallazgo en su contexto, desde la perspectiva arqueológica, de arquitectura, iconografía, y también desde las perspectivas arqueométricas de arqueología textil y bioarqueológica. Se trata de un tipo de informe sobre los resultados de excavaciones y sobre los resultados de análisis de laboratorio que no equivale y no debe equivaler al informe de la temporada de campo que cada arqueólogo responsable de proyectos suele presentar por disposiciones legales vigentes al Ministerio de Cultura del Perú. Esta clase de publicación está pensada como fruto de análisis cruzado de la documentación de campo con los resultados de análisis especializados sobre las muestras y el material. En las condiciones ideales que felizmente se han cumplido en el caso de Cao, gracias al sostenido apoyo financiero y institucional de la Fundación Vice, los investigadores involucrados en la excavación pueden consagrar varios años de la vida académica para colaborar con sus colegas especializados en diferentes técnicas de análisis y problemáticas de interés. Se trata de la publicación de evidencias que debería ser libre, a medida de lo posible, de rasgos interpretativos de segundo y más aún de tercer piso. Solo así la publicación se convierte en un insumo sólido para que diferentes investigadores puedan interpretarlas desde distintas perspectivas teóricas y con diferentes perspectivas y enfoques. ¿Qué es lo que objetivamente hemos encontrado? ¿Cómo entender la imagen o el contexto documentado? ¿Cuáles son las huellas materiales de actividades? ¿Qué contextos y actividades se realizaban al mismo tiempo y cuáles consecutivamente distanciadas por décadas o tal vez siglos? Estas son las preguntas centrales a las que se debe contestar con evidencias descriptivas, fotos, planos, dibujos y reconstrucciones, cuadros estadísticos, tablas, etc. Recordemos que al inicio de la historia de esta investigación, hace más de 30 años, Huaca Cao y Huaca Brujo, del mismo modo que las Huacas del Sol y de la Luna, eran conocidos en la literatura como pirámides Moche, que destacaban por contener evidencias parcialmente expresas en la pintura mural. No había aún elementos de juicio para demostrar que no se trata de simples volúmenes piramidales escalonados, sino de complejos arquitectónicos que contaban con la decoración en relieve y en pintura tanto en las fachadas como en ambientes de patio adosados o ubicados en la cima de la plataforma, pórticos y ambientes techados. No se sabía tampoco que las mal llamadas pirámides, en realidad plataformas parcialmente escalonadas, no fueron construidos de una sola vez, sino que se trata de una larga historia de periódicas ampliaciones, la que puede abarcar 5 o 6 siglos. No había entonces evidencias para cruzar la información procedente de arquitectura con la que ya se conocía de los estudios sobre cerámica, metales y otros artefactos figurativos. Por lo tanto, no se podía reconstruir los usos de arquitectura por medio de narraciones interpretativas bien fundamentales. Tampoco se lograba reconstruir secuencias rituales de combates, captura de prisioneros, sacrificios, suplicios, carreras, y discutir en qué lugares se realizaba cada una de estas ceremonias religiosas, tan parecidas a las que Molina el Cusqueño y Betanzos, entre otros cronistas, describían en el Cusco Inca recién conquistado por los españoles. Por estas mismas razones no hubo lugar en las interpretaciones concebidas en el siglo pasado para pensar el papel de géneros en la sociedad prehistórica moche. Justo acaba de demostrarse que las mujeres sí fueron representadas en la iconografía moche y que cumplían un papel bien definido tanto en la dimensión real
la de los rituales como en la dimensión del mito. Es recién entre los 60s y 80s del siglo pasado que se han publicado estudios sobre el personaje sobrenatural femenino que viaja sobre la creciente lunar como si fuese caballito de Totora y extiende su poder sobre el mar y asimismo promueve una rebelión de objetos convertidos en humanos, entablando una guerra contra la humanidad en pos de conquista de la tierra. Este personaje puede ser llamado la diosa del mar y de la luna. Espero que dejen claro que el volumen que tengo el placer de presentar hoy tiene el valor de proveernos de informaciones para la gran cantidad de temas y problemas que hace 30 años se creía imposible de abordar. Este volumen es, en este sentido, una importante contribución al rescate de nuestro patrimonio. La contribución que resulta tan crucial como la protección de la materialidad de la Huaca, del sitio arqueológico. Quiero terminar con la breve reflexión personal que me ha inspirado la lectura del libro en relación con el papel de la señora de Cao en la sociedad de sus tiempos. Los aspectos estudiados por los autores y diferentes entradas analíticas permiten reconstruir aspectos de su personalidad social. Es una mujer sepultada al lado de las tumbas de individuos masculinos que carecen de asociaciones relacionadas con los estados de guerrero, costeño, local o de otro valle del litoral de la sierra. Algunos parecen ser sacerdotes. Los fardos fueron confeccionados usando vestidos o partes de vestidos que a veces están decorados con motivos de lifes, olas y signos escalonados, y más rara la presencia de deidades frontales. Estos mismos diseños adornaban el edificio de la fase 2, contemporáneo con las tumbas. 3 individuos, los 2 individuos principales de las tumbas 1 y 2, así como el acompañante del ascente de la tumba 1, han muerto por el estrangulamiento. ¿Será para acompañar al único individuo femenino conocido hoy como la señora de Cao? Las sepulturas mencionadas se realizaron en un recinto ceremonial construido para este fin dentro del patio al extremo noroeste de la cima del edificio de la fase 2. Desde la fase 1, en la decoración de este edificio se repiten imágenes relacionadas con el mar y con el inframundo que son recurrentes en la decoración del templo, también en las fases posteriores. Cabe observar que hay una notable unidad iconográfica cuando se compara, por un lado, los tatuajes relacionados con la función sacerdotal que la mujer a la que mujer estuvo predestinada, y los elementos de atuendo ceremonial entre los vestidos y collares, las orejeras, las narigueras y las coronas. Es de suponer que existe una relación en la elección de diseños figurativos para decorar los atuendos, las ceremonias que requerían de uso de estos vestidos y los mitos a los cuales aludían estas ceremonias. Por otro lado, el repertorio coincidente de motivos aparece también, y eso es lógico, en la decoración arquitectónica. De este juego de coincidencias, que no pueden ser fortuitas, se desprende que la mujer ejercía un cargo sacerdotal muy alto. Es probable que representaba a la diosa del mar y de la luna venerada en el templo. No parece que se trataba de la sacerdotisa que fundó el templo por razones cronológicas. En todo caso, al ampliar el complejo ceremonial en la segunda fase, se reserva y acomoda una cámara funeraria para esta mujer que ha fallecido en la edad madura de 25-30 años, y se escoge para este fin de sepulcral el lugar particularmente privilegiado en el patio de la cima. A pesar de algunas similitudes en la estructura, la preparación de la cámara, por ejemplo el uso de arena del río, la complejidad del fardo sacerdotisa de Cao es incomparablemente mayor cuando se lo confronta con los fardos de sus acompañantes masculinos. El fardo de la mujer fue confeccionado en 3 etapas sucesivas. En el primer conjunto de envoltorios, más cercano al cuerpo, además de la tarima con estálicas, están los vestidos y adornos, narigueras y orejeras. Son 12 collares y un estuche con 42 narigueras de oro, plata, cobre y aleaciones. Sobre este núcleo, en el interior del fardo, se sobreponen 2 conjuntos de capas de varios envoltorios, cada uno con una cara dibujada en la superficie respectiva. Cada una de las 3 capas difiere de la otra en el contenido.
Parece que con este ritual complejo se pretende dotar a la muerta de un cuerpo resistente a la putrefacción y quizás también propiciar su transfiguración en una deidad en el más allá. El segundo conjunto comprende solo envoltorios de las telas mayormente llanas y separa el primer núcleo con el cuerpo del conjunto de envoltorio superficial, el tercer conjunto, donde fueron depositados las 2 poras simbólicas y las 4 coronas, además de 10 paños recubiertos de placas de cobre dorado. Considero probable que estas asociaciones, estos atuendos y armas simbólicas tan particulares en la tercera capa insinúan una nueva identidad de la sacerdotisa en el más allá. La lista de mujeres con gran prestigio y notable poder, cuyos entierros se han excavado es cada vez más larga. Cuntuhuasi, Pacopampa, San José de Moro, Castillo de Guarmey. Sus contextos publicados nos permiten discutir con seriedad las alternativas de interpretación acerca del lugar de estas mujeres excepcionales en la estructura de poder de sus tiempos. Muchas gracias por su atención y, una vez más, gracias a los autores por este libro. Gracias, Dr. Makowski, por su participación. Enseguida, los comentarios del libro El contexto funerario de la señora de Cao, a cargo del Dr. Jeffrey Quilter, director del Museo Peabody. Saludos, colegas y amigos. Me complace tener la oportunidad de participar en la presentación del libro El contexto funerario de la señora de Cao, que será un hito en las publicaciones arqueológicas y de interés para una amplia audiencia. Está bellamente producido con numerosas ilustraciones y una amplia cobertura de la excavación y el análisis de uno de los hallazgos más importantes de la arqueología mundial del último medio siglo. El formato tradicional para las presentaciones de libros es discutir el papel de la nueva publicación en el contexto de trabajos anteriores sobre el tema. En el presente caso, sin embargo, el libro es parte de esta tradición, pero el tema es distinto. El libro está dentro de la tradición de informes detallados sobre excavaciones arqueológicas en el Perú y en otros lugares, pero es único en ser la primera discusión extensa de un hallazgo excepcional, el descubrimiento y estudio de una mujer moche de alto estatus. Si bien existe la tradición de publicar relatos detallados de las excavaciones, son relativamente raros y cada vez más. La publicación de grandes volúmenes es costoso y, por lo general, solo las universidades y los museos destinados por el Estado pueden darse el lujo de gastar tiempo, dinero y energía para producir tales informes. Por lo tanto, es un gran mérito de la Fundación Vice que no solo patrocinó y financió la investigación, sino que también dedicó sus recursos a producir este volumen. Ofrezco un reconocimiento especial a Regulo Franco Jordán, quien supervisó la excavación y escribió mucho del libro, y a Abel Fernández López, quien supervisó los equipos del laboratorio en la apertura del fardo funerario y también es autora de capítulos importantes. Y los muchos otros especialistas involucrados en el proyecto. También se debe ofrecer un reconocimiento y aprecio especiales al señor Marco Aveggio de la Fundación Vice, quien apoyó las excavaciones en Huacacao Viejo y el complejo arqueológico El Brujo, incluidas mis propias investigaciones allí, y los continuos esfuerzos del personal actual, especialmente Ingrid Claudette en Lima y Augusto Bazán al sitio. Al principios de la década de los 80, cuando comencé a desarrollar un interés por la arqueología moche, se basaba principalmente en el análisis de los estilos y imágenes de vasijas de cerámica,
como las que se encuentran en las colecciones del Museo Larco y otros museos importantes en el Perú y internacionalmente. Consideramos a los moche como un sistema estatal único que cubría más de 9 valles de la costa norte del Perú, y teníamos solo una idea general de la cronología de la cultura moche. La cantidad de trabajo y los nuevos conocimientos ganados en las 4 décadas desde este momento, sin embargo, es impresionante y ha aumentado dramáticamente nuestro conocimiento. Lo que es más importante, la cantidad de entierros y sitios excavados profesionalmente se ha multiplicado varias veces. Y ahora conocemos los sistemas políticos, sociales y religiosos del moche con mucho más detalle de lo que podríamos haber imaginado hace 40 años, incluidas las variaciones en los ámbitos políticos de moche, una cronología de alrededor de 200 a 800 después de Cristo, y cambios dramáticos en la cultura moche a lo largo de su existencia. Este trabajo fue realizado por muchos arqueólogos y historiadores de arte en diferentes sitios y lugares, y el trabajo en el Brujo fue uno de los mejores trabajos que aumentó de manera impresionante nuestro conocimiento. La mayoría de los entierros de los señores moche han sido bien publicados, pero la presente publicación se mantendrá especialmente alta y orgullosa dentro de esta compañía. El libro está bien escrito y organizado, de modo que será de enorme beneficio para los especialistas, pero igualmente puede ser apreciado por los no profesionales como una fuente de información y asombro ante la riqueza de las vidas y los antiguos habitantes de la costa norte del Perú. Hay 3 razones por qué el hallazgo de la señora de Cao y sus acompañantes es especialmente importante. La primera es que los restos no fueron perturbados, no habían sido saqueados por arqueros, por lo que se conservaba bastante evidencia de lo que se incluía en los rituales funerarios y no se mostraba nada, sustraía nada. Si bien hay otros entierros moche de alto estatus que se han conservado de manera similar, el segundo estatus especial de los restos de Huaca Calvillo es su excelente conservación. La conservación excepcional del cuerpo de la señora permite comprender detalles desde los tatuajes hasta sus dolencias físicas y la excepcional conservación de los numerosos tejidos que envolvían su cuerpo. Los textiles moches son raros, en general, por lo que las prendas con las que fue enterrada la señora son importantes y fascinantes de ver. Los impresionantes adornos de oro que la acompañaron a su tumba son similares y diferentes a los encontrados con los señores moche, por lo que será interesante hacer comparaciones, mientras que los más de 40 narigueras de metal y los estólicas ceremoniales en particular serán de gran valor e interés para los especialistas, mientras asombran al lector más casual. Igualmente importante, para las otras 2 razones, es que el individuo de más alto rango entre los entierros encontrados en el recinto de la Huaca era una mujer. Se han encontrado otros entierros de mujeres moche de alto estatus, pero ninguno ha sido reportado con tanto detalle como el de la señora de Cao en este libro. Ha habido una creciente evidencia basada tanto en fuentes documentales como arqueológicas tempranas de que las mujeres ocupaban
un alto rango en las antiguas sociedades andinas y la señora es una prueba más de alto estatus de las mujeres en el Perú antiguo. La naturaleza exacta de cómo funcionaba el sistema político y el papel de mujeres está todavía en estudio y sigue siendo un tema de debate y estudio, pero el descubrimiento de la señora con las numerosas ofrendas que le dieron, como las narigueras y los estólicas, está haciendo una contribución importante para una mejor comprensión de los moche. El descubrimiento de la señora y la publicación de este libro son contribuciones no solo a la arqueología peruana, sino también a la causa más amplia de reconocer que los roles de género tradicionales en las sociedades de Europa no eran la norma en muchas épocas y lugares del mundo, y que las mujeres han asumido roles de liderazgo en tales sociedades que pueden servir como lecciones para nosotros hoy. El descubrimiento de la señora y los entierros asociados fue un punto de inflexión en la arqueología del Perú antiguo. Este libro sería un estudio fundamental para muchas investigaciones por venir, porque la riqueza de la señora de Cao, sus compañeros enterrados cerca de ella y las víctimas sacrificadas siguieron siendo una fuente de estudio y publicaciones por muchos años más. Una vez más, felicidades a todos y feliz lectura para el futuro. Gracias. Gracias, Dr. Quilter. A continuación, los comentarios del libro El contexto funerario de la señora de Cao, a cargo del Dr. Walter Alba, descubridor del Señor de Zipán. Debo expresar mi profundo agradecimiento a los directivos de la Fundación Vice y a mi directo colega y amigo Régulo Franco por la gentil invitación, honrosa por cierto, para participar en la presentación del libro El contexto funerario de la Dama de Cao, una obra largamente esperada. La presentación de este libro tiene gran importancia porque nos demuestra el esfuerzo y el compromiso que asumió la Fundación Vice en la responsabilidad de preservar uno de los monumentos más significativos de la costa norte del Perú. Y cuando hablamos de la fundación no podemos dejar de recordar a don Guillermo Vice, un personaje a quien tuve la oportunidad de conocer y compartir el momento importante del descubrimiento de la tumba del señor de Zipán. Él estuvo con nosotros un día 26 de julio del año 87. Pero volviendo al libro, este libro recoge los resultados de las últimas investigaciones del monumento y por supuesto de ese personaje que le llamamos la Dama de Cao. Este personaje que ha cambiado el entendimiento de la cultura mochica. Hasta entonces se pensaba que los mochicas eran una sociedad patriarcal de guerreros, agricultores, pero la Dama de Cao cambió todo ese esquema. Una mujer que tenía los mismos ornamentos, emblemas y atuendos de un personaje de la nobleza, indicándonos el rol protagónico que tuvieron las mujeres mochicas en su tiempo. Después han venido otros descubrimientos que confirman ese rol de las mujeres en el antiguo Perú. Ese libro, a través de los capítulos que hemos podido apreciar, comienza con una actualización de todos los datos cronológicos y la secuencia de ocupación del complejo arqueológico El Brujo, que tiene componentes
culturales desde hace 14.000 años, con las primeras ocupaciones humanas hasta la época colonial. Por supuesto, el monumento Mochica, con su estructura principal, investigada y descrita a raíz de las últimas reflexiones y comprensión de lo que fueron las 5 fases de construcción del templo mayor, como lo llama Réulo. Estas fachadas decoradas que nos muestran cambios importantes en todas las imágenes religiosas que servían para presentar este santuario ante los antiguos habitantes del Valle Chicama. La investigación y la descripción del recinto esquinero que sirvió del espacio funerario para la Dama de Cao, esta vez también ha aportado una descripción más detallada y minuciosa de cómo fue el proceso del descubrimiento de los entierros, los primeros entierros, y de la tumba 3 que corresponde a la llamada Dama de Cao. La excavación fue un trabajo lento y minucioso, como todo investigación arqueológica, pero retirado el fardo y trasladado al campamento para el proceso de sefardelamiento a cargo de Arabel Fernández, nos muestra toda una metodología para poder retirar esas 22 capas que componían este fardo funerario. Por supuesto que el fardo funerario Mochica fue también una novedad en el mundo de la arqueología peruana, porque desde los fardos funerarios de Paracas y en el caso de los mochicas no se conocían fardos de esta naturaleza. 22 envoltorios que fueron identificados por Arabel nos presentan el trabajo de inversión para confeccionar este conjunto de textiles que iban a servir para sepultar a este personaje. El estudio antropológico y paleopatológico del cuerpo de la señora a cargo de John Verano y Melissa Lom nos permite aproximarnos a las características físicas, la edad, la estructura ósea, el detalle de la deformación del cráneo por una capa, por una cuna dura, el estudio antropológico de las evidencias analíticas del estrangulamiento, de los enterramientos de los acompañantes de la señora, nos permite confirmar cómo fue el sistema de sacrificio de los acompañantes en la época mochica, con todas las características biológicas que se necesitan para confirmar. El estudio microquímico mediante la microscopía electrónica de barrido nos ha permitido conocer un detalle importante que también causó gran interés al momento de descubrirse el cuerpo de la Dama de Cao: los tatuajes corporales, que fueron señales también distintivas de su elevado rango. Hoy sabemos cómo fue la técnica de este tipo de tatuaje, las sustancias posibles que se utilizaron y las técnicas. Los estudios analíticos sobre las joyas de oro, plata y su gama de aleaciones, la composición de cada uno de estos ornamentos a cargo de Cesareo y su equipo de trabajo, son la evidencia
el nivel de desarrollo tecnológico alcanzado por los orfebres mochicas en la confección de estas joyas y ornamentos que fueron colocados en el entierro de la señora de Cao. El estudio de los elementos textiles, vestimentas, atuendos y los envoltorios del fardo a cargo de Arabel Fernández, una especialista en textilería, pues es también un hito porque nos presenta la evidencia de las primeras telas de sarga y los tejidos de color azul, que son también excepcionales para el mundo de la textilería mochica. La descripción iconográfica del simbolismo de los tatuajes a cargo de Régulo Franco es una interesante comparación de cada uno de los motivos que aparecen en los tatuajes de la dama. Finalmente, los símbolos de poder de los emblemas y ornamentos metálicos, debo confesarlo, para mí ha sido una sorpresa cuando he podido apreciar cerca de 40 narigueras con motivos extraordinarios de la iconografía, de los elementos mitológicos del mundo mochica, confeccionados con toda esta técnica de combinar oro y plata bajo un concepto de dualismo que nos presenta Régulo Franco. Debo confesar que estamos frente a una obra que se quedará como una obra obligada de consulta y que será un referente para los estudios futuros de la arqueología mochica. Muchas gracias. Gracias por su participación, Dr. Alba. Ahora tendremos las palabras del autor principal, el arqueólogo Régulo Franco, descubridor de la señora de Cao. Quiero empezar rindiéndoles homenaje a la señora de Cao, al doctor Guillermo Vice de Osma, al señor Augusto Felipe Vice de Osma, por permitirnos desarrollar un gran proyecto de investigación, conservación y uso social de uno de los monumentos más importantes del territorio mochica. Pasaron 32 años desde que empezamos a investigar la Huaca Cao Viejo en agosto del año de 1990. Para mí es una gran satisfacción dirigirme a ustedes en este preciso momento en el que presentamos el esperado libro sobre el contexto funerario de la señora de Cao. Después de descubrir con el equipo científico de la Fundación Vice un magnífico recinto ceremonial en la esquina superior noroeste de la Huaca Cao Viejo en el año 2004, ornamentado con maravillosas pinturas murales artísticamente bien logradas, con representaciones iconográficas de la cosmovisión mochica, como si fuera ayer. Recuerdo que una gran fosa, descubrimos un gran fardo funerario en extraordinario estado de conservación, nunca hallado en este estado dentro del territorio de ocupación mochi. Sin embargo, había todavía por un tiempo un gran misterio sobre la identidad del personaje que estaba al interior del fardo funerario. Asimismo, en las inmediaciones se recuperaron alineados otros entierros que ahora sabemos la identidad de ellos. Por ejemplo, un sacerdote principal que participaba en la ceremonia de masticación de coca, enterrado con una adolescente estrangulada. Un sacerdote, quizás asistente del principal, y el cuerpo de un individuo masculino joven. El fardo funerario principal fue conducido a nuestro laboratorio de campo, donde con un gran equipo calificado se empezó el gran reto de realizar el desenfardelamiento que duró muchas semanas. Desde luego, había mucho misterio en torno a la identidad del individuo que había sido sujeto a este ritual fastuoso por la élite mochica.
Finalmente, fue el doctor John Verano quien nos dio la noticia que se trataba de una mujer. Ese momento, para el que habla y para el equipo, fue una gran sorpresa y que consideramos se abría un nuevo enfoque sobre el papel que cumplía la mujer en la organización sociopolítica del Estado Moche. ¿Qué decir de sus tatuajes en los antebrazos, brazos y manos, con representaciones simbólicas de alto poder que formaban parte de la cosmogonía y cosmología Moche? Con este y otros descubrimientos realizados en las décadas pasadas, nos hace reflexionar profundamente que la mujer cumplió roles tan importantes como dignatarias, sacerdotisas, curanderas, etc. De modo tal que este libro que presentamos sobre el contexto funerario de la señora de Cao, editado de manera magnífica por la Fundación Vice, era muy esperado por el mundo académico y el público en general. Después de muchos años de haber realizado las investigaciones sobre el particular, quiero agradecer la confianza de la señora Clotilde Vice de Osma, presidente de la Fundación Vice, que sigue el legado de su familia. Agradecer a Ingrid Cloden y a Augusto Bazán y su gran equipo que han hecho posible reunir toda la información para tener en nuestras manos esta contribución académica. Agradecer al doctor John Verano y su equipo, al doctor Jordi Esteban de la Universidad de Barcelona, por su generosa colaboración en los estudios microquímicos y antropológicos, al doctor Roberto Cesario y su equipo de investigación por los estudios analíticos de los emblemas y joyas de la señora de Cao, al doctor Víctor Vázquez por los análisis microquímicos. Asimismo, mi agradecimiento al doctor Jeffrey Quilter por todo su apoyo académico y coordinaciones en los análisis de los restos de la señora de Cao y sus acompañantes. Para concluir, mi agradecimiento a mis dilectos amigos, colegas Walter Alba, Krzysztof Makowski y Jeff Quilter por sus comentarios valiosos. Gracias.